Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la clase anterior, que es la parte de evolución humana, no de las teorías ya, sino vamos a ir a los especímenes. Un poco vamos a ver desde una línea, no mirando cómo se mira actualmente, lo digo así porque hoy hay varias corrientes en ese sentido y ustedes solamente en los apuntes tienen la descripción de como que el grupo macro, por decirlo de alguna manera. Pero sí sepan que hay, digamos, hay varias posturas con respecto a esto, digamos. Ustedes tienen como las más clásicas, y le diría que son las más viejas. Y por otro lado, le quería avisar que Mati creo que el 31 va a tomar una especie de pruebita. Bueno, en eso me voy a sumar yo, con algunas preguntas de antropología, más que nada estos temas que estuvimos viendo. Eh, Antropología filosófica y antropología física es la que más vimos, digamos. Así que vamos a estar, van a haber unas preguntas sobre eso. El punto acá, lo que tienen que tener en cuenta un poco es, desde la antropología filosófica, lo que estuvimos hablando, de qué trata la antropología filosófica, en ese sentido también de qué va la filosofía, digamos, cuál es el sentido de hombre que tiene esa antropología filosófica, porque hay un discurso de lo que sería el hombre, con todas sus problemáticas y demás. Por eso aparecen estas tres dimensiones, digamos, que nosotros las estuvimos viendo. Eh, Podríamos pensar también cuál es la división de la antropología a partir de ahí, digamos. Eh, y del campo de la antropología física sería más que nada su definición, su campo de trabajo o de estudio, si quieren, y un poco viendo esto que vimos la clase pasada, que eran las teorías, las teorías que postulaban el origen de la vida, digamos, las características que presenta el orden de los primates, y en este sentido, qué nos diferencia a nosotros, o cómo fue esa transición de pasar de ser cuadrúpedos, o en este sentido, si quieren, o braquiadores, digamos, o sea, desde una vida arborícola, cómo pasamos de bajar de los árboles y empezar a caminar erguidos, digamos, que todo es una transición anatómica, en donde también aparece, digamos, en este sentido, varios otros elementos que un poco lo vamos a ir descubriendo hoy, ¿sí? Porque es un continuo, es un camino, digamos, evolutivo, que no fue algo que se dio, bueno, ahí hay una discusión, no fue algo que se dio de un momento para el otro, en cierto sentido, pero sí es algo bastante transicional que llevó un poco a nuestro proceso hoy, digamos, a cómo estamos hoy en ese sentido. Y bueno, y ver esas características, ¿sí? Buenas tardes. No sé si alguien quiere decir algo, tiene prendido el micrófono. Así que en este sentido, esas van a, o sea, enfóquense en ver estas cuestiones, estos campos, digamos, estas características que aparecen. Trabajen haciendo cuadros sinópticos, mapas conceptuales, digamos, todo lo que a ustedes les permita o les sirva a sintetizar la información. Porque acá es muy, parece una información muy vaga, lo digo así, vaga no por la idea de no tener exactitud, sino más que nada porque como es, constantemente se va renombrando, cambiando, transformando, digamos, tiene esta idea de pensar de que no es, o sea, no es algo fijo, ¿no? En este sentido, piensen que, bueno, que un poco tiene que ver con lo que hacemos, digamos, con lo que hago, que es, si yo trabajo con otros seres humanos, los otros seres humanos no son estáticos, digamos, o sea, hay un proceso también ahí y en el cual nosotros ahora vamos a ver, o sea, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Definiciones de antropología, hay miles de definiciones de antropología, digamos.
y una puede estar muy completa, y la otra le pueden faltar cosas, a lo cual no es que esté mal, simplemente siempre piensen, cuando se habla de antropología, se habla de las dos dimensiones del hombre, ¿sí? De la dimensión cultural y la dimensión biológica, dentro de un campo. Cuando se habla de campo, se habla de un campo a nivel de lo que es situación de ambiente, digamos, un contexto ambiental, un contexto histórico, un contexto social, pero siempre estamos hablando de una relación con un ambiente, ¿sí? Porque el hombre no vive solo, o sea, eso primeramente sépanlo, digamos, ¿sí? Solo no vive. Y también ese medio ambiente vamos a ver que hace, digamos, eh, ruido, y hay una relación con ese medio ambiente. Nosotros evolucionamos a partir de una cuestión medioambiental. O sea, sucedió algo que nos llevó a transformarnos, que nos llevó a cambiar, ¿sí? O sea, en ese sentido, esto es así. Digamos, la propia ciencia, desde las teorías de Darwin o la propia teoría de Darwin, él plantea estas transformaciones que el medio ambiente está haciendo. Él ya los vio en esas investigaciones, digamos, y ahora empiezan a mirarse dentro de lo que podría ser ese registro arqueológico, digamos, en el campo de la evolución humana, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos la vez pasada? Profe, Sí. entonces el hombre pasa del sedentarismo a modernizarse, sería la parte que no entendí la otra vez la ¿Cómo clase. se, no? A ver, ¿en qué sentido, Fernando? Es como que fueron evolucionando a través de descubrimiento. O sea, esa parte me marea un toque. No, la evolución humana, o sea, ahora vamos a ver eso en el sentido de empezar a ver los especímenes que hay o los ejemplares, digamos, que se fueron encontrando, armando ese gran rompecabezas. Eh, yo les voy a hablar de los que aparecen en macro, ¿en qué sentido? Lo que ustedes tienen que ver, pero sepan que de esto hay discusiones por todos lados, ¿sí? O sea, ahora tenemos una vida sedentaria nosotros. Hoy, las investigaciones que se están haciendo hoy, por ejemplo, tienen que ver con justamente qué benefició nuestra evolución. O sea, hoy un día se está evaluando si la marcha bípeda fue algo ventajoso realmente. Se está evaluando esta idea de nuestra propia capacidad a nivel de lo que es metabólica, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día, todos los problemas que hay a nivel de salud, por ejemplo, eh, que muchos de eso tiene que ver con la propia alimentación, digamos. Hoy en día el hombre está más sedentario que hace 80.000 años atrás, digamos. ¿Sí? Bueno, hoy en día vos comparás, fíjate si vos vas a los estudios como de evolución humana para ver comportamiento, cómo era la vida en el pasado, el ejemplar que se está estudiando hoy en día como mirándoselo, digamos, como un ejemplar bueno, es Neandertal, el Homo neanderthalensis. ¿Por qué? Porque vivió en un momento en el cual, digamos, presentaba una anatomía, digamos, primero, con muy buena, con muy buena musculatura, digamos, en este sentido, muy buena carga proteica, eh, sin padecimiento de ningún tipo de enfermedades, ¿sí? Eh, y en ese sentido, ¿por qué se lo mira, digamos? ¿Por qué se mira? Porque claramente, primero, nuestra vida hace 80.000 años cambió. O sea, nosotros hoy no cazamos por nuestros recursos, vamos al supermercado, pagamos y obtenemos lo que queremos, digamos. ¿Sí? O sea, hay un mercado, hoy en día hay otras cosas, ¿sí? Entonces, eso hace que el hombre se vuelva más inactivo, ¿sí? Entonces, ese cambio, digamos, que se produce porque hay un avance tecnológico, por ejemplo, todo lo que es la alimentación, digamos. Nosotros pasamos de ser cazadores-recolectores, ¿a qué me refiero con esta? Es una dieta cazadora-recolectora,
y es una forma de vida ser cazador-recolector, es un modo de vida. ¿Qué hace un cazador-recolector? Caza, recolecta, o sea, sale a obtener botín y de la naturaleza obtiene la proteína, que es la caza, que puede obtenerla o no, y la recolección de qué? De frutos, de bayas, de tubérculos, lo que fuera, ¿sí? Esto, digamos, ahí hay una sustentabilidad. ¿Por qué? Porque este ambiente, digamos, es un intercambio que hace el hombre y hay una sustentabilidad. Cuando el hombre se vuelve más sedentario, digamos, y deja esa vida cazadora-recolectora, que es más nómade, digamos, nómade significa esto que se mueve estacionalmente, tiene varios campamentos, como que no tiene un lugar de residencia fijo, sino que justamente hay una transhumancia. El hombre, digamos, camina o el hombre se moviliza de un territorio a otro, ¿sí? Eso es nomadismo. Cuando el hombre se va volviendo más sedentario, ¿qué significa volverse sedentario? Que elige un lugar fijo para vivir, por el ecosistema, porque tiene acceso a agua, porque X motivo. Y cuando empieza a elegir un lugar es porque tiene otra tecnología que le permite la vida ahí. ¿Cuál sería esa tecnología? Cuando el hombre empieza a conocer cómo viven los animales, el ciclo de la vida de los animales y el ciclo de la vida de las plantas, por ejemplo, es cuando empieza a poder manipularlos. ¿En qué sentido? La domesticación. La domesticación es una gran tecnología que el hombre conoce a partir de ver. Yo, para cultivar o para saber que si riego una planta de masa se muere, tengo que tener la experiencia. O sea, es esto, digamos, es saber el ciclo de la vida de ese animal, el ciclo de vida de plantas, tales plantas, ¿sí? Entonces, cuando el hombre empieza a tener ese conocimiento, es cuando empieza a domesticar animales, a domesticar plantas. Cuando empieza el proceso de domesticación, el hombre no necesita ir a recorrer un montón de territorio para buscar alimentos, porque ahora ya lo sabe cómo manejar eso, sabe, en cierto sentido, cultivarlos, crearlos, ¿sí? Ahí empezamos para muchos nuestra especie de decadencia. ¿En qué sentido? Ya no somos más sedentarios. O sea, ya estamos afincados a un lugar y acá hay una entrada bastante interesante que es la entrada a nuestra alimentación de lo que serían los carbohidratos, ¿sí? Esto con la vanguardia de lo que va a ser la tecnología, y primeramente estamos hablando de un proceso largo, ¿sí? Lo digo así. Cuando entran los carbohidratos a nuestra dieta, empieza a traer ciertos tipos de problemas que no se veía con la dieta cazadora-recolectora. ¿Alguien me puede decir cuál sería ese problema? O patología, si quieren. La obesidad. Claro, exacto, Flor. Uno de esos es la obesidad, porque hay un exceso. En realidad hay un exceso de alimentos de carbohidratos que en este sentido empieza a provocar, digamos, primero que nada, un acortamiento genético, digamos, de estatura de la población. Nosotros perdemos un 2% de estatura a partir del cambio de dieta, ¿sí? Y por otro lado empiezan a aparecer un montón de patologías que tienen que ver justamente con la alta ingesta que se le da a los carbohidratos. O sea, es como que se potencia, por decirle, la dieta solamente en ese factor. Entonces, hay poblaciones que consumían todos los días pan, por ejemplo. O sea, el recurso más alto en ese consumo era pan. O era algún tipo de como si fuera algún potaje, digamos, pero hecho como si fuera una polenta, por ejemplo, eran ese tipo de consumo de alimentos. Entonces va a provocar, digamos, muchas patologías dentarias, por ejemplo, porque todo lo que son las caries. Imaginen que en esa época el concepto de higiene también es un concepto muy cultural. ¿Sí? ¿En qué sentido lo digo? A nosotros nos enseñan cómo higienizarnos, o sea, piensen que en una época eso no era algo que era asiduo y que todo el mundo sabía cómo higienizarse. Entonces, el hecho de lavarse los dientes no era algo que se hacía. Entonces, hay muchas patologías que incluyen justamente a todo lo que es odontológico o el tema de el tema bucal, por ejemplo, las caries, problemas con las encías, falta
algunos en esto de provocar las caries, provocaba, bueno, que se pierdan dientes, digamos, en este sentido, y eso afectaba un montón, ¿sí? Entonces, de pasar a ser cazadores-recolectores a pasar a ser productores de alimentos, también tuvo varias consecuencias más. Una de esas es el incremento poblacional. O sea, acá pasa algo, Panse, ¿querés decir algo? No. Acá pasa algo a nivel también del cuerpo femenino, que por ejemplo, con cazadores-recolectores, al ser mucho más móvil, al ser como que hay un control mayor, digamos, de la propia población, porque no es una población masiva ni numerosa, sino que justamente es una población menor, digamos, son bandas de poca gente que constantemente están en movimiento, que constantemente están en actividad, generaba en el cuerpo de la mujer que, por ejemplo, no se presentara y también por una cuestión alimentaria muchas veces, de escasez de alimentos, no se presentara la menstruación, ¿sí? O sea, había todo un ciclo totalmente disruptivo en el cuerpo de la mujer. En cambio, con las aldeas y la producción de alimento y la vida sedentaria, esto conlleva que la mujer se vuelva más fértil. ¿Por qué? Porque está como más relajada, digamos, está como más segura, más relajada, su cuerpo, su cabeza, su mente, lo que como quieran, y a nivel metabólico genera, digamos, que sea mucho más fecunda. Entonces hay una implosión de la población, digamos, o sea, hay un crecimiento exponencial de la población en las primeras aldeas agrícolas, digamos, ¿sí? Y esto también está cómodo, por decirlo de alguna manera, ¿por qué? Porque toda esa población que empieza a nacer, por decirlo de una manera, hay alimentos para, justamente, sobran alimentos para alimentarlos, o hay resguardo alimentario para darle de comer a esa gente, ¿sí? Esto va a llevar, justamente, si nos vamos paulatinamente con lo que va a ser el desarrollo tecnológico, piensen que el desarrollo tecnológico viene de acá, no viene de otro lado, va a generar que empiecen a darse, por ejemplo, ya una alimentación mucho más industrial, ¿sí? Y con esto estamos hablando ya 1960, 1950, digamos, con un gran cambio tecnológico, con un gran avance tecnológico en lo que es la cocina, por ejemplo, ¿sí? Y con esto de la cocina hablo de todos los utensilios de cocina, la propia cocina o el hogar para aprender, digamos, en este sentido, el horno, todos los elementos de la cocina y lo que va a ser la tecnología dentro del campo de la agricultura, como pueden ser ya para los 60, 70, como puede ser la manipulación de genética, digamos, en alimentos, ¿sí? Esto va a conllevar a que esa alimentación que primero era industrializada, que piensen que en todo el proceso de lo que fue las grandes guerras, por ejemplo, la gente se alimentaba a base de que empiezan a generar alimentos, cereales, por ejemplo la avena, digamos, como potencia o fuente de primaria de alimentos, ¿sí? Piensen en Quaker, digamos, o sea, Quaker no nace de la nada, digamos, o los cornflakes, digamos, todos ellos no nacen de la nada. Si ustedes entran a las páginas de estos productos de alimentos, van a ver que la historia cuenta cómo surgen y no nacen de la nada, digamos, ¿sí? Hay una demanda, eso empieza a ser mayor. ¿Por qué? Porque se empieza a vender en esa industria alimentaria que estos alimentos, digamos, claramente eran beneficiarios y claramente eran rendidores para lo que se necesitaba, ¿sí? Ya para los 70, el uso de la genética dentro del campo de la agricultura, como puede ser lo que conocemos hoy en día como alimentos transgénicos, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día la comida ya es ultraprocesada, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Hay un montón de elementos, de agregados tecnológicos, de productos, de conservantes, de químicos en los alimentos, que justamente esto hoy en día es lo que está afectando a nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Hoy en día todos los problemas, las enfermedades metabólicas, las enfermedades de los intestinos, por ejemplo, mucha gente tiene intolerancia a muchos alimentos, no viene de la nada, digamos, viene posiblemente de todo este recorrido que se hace dentro de la alimentación, y aunque ustedes no crean, desde la salida cazadora-recolectora. O sea, hoy en día los investigadores que trabajan en nutrición
paleolítica, por ejemplo, o están dentro del campo de los estudios evolutivos del ser humano, están mirando estos aspectos de la vida y están estudiando a partir de estos restos que tienen, de restos fósiles, digamos, tratar de entender y ver cómo era una vida cazadora-recolectora. O sea, se está mirando para atrás, porque está queriendo entenderse lo que va a venir, digamos, ¿sí? ¿En qué sentido lo digo? Les recomiendo que vean una película que es infantil, no sé si ya la vieron o no, pero es bastante interesante porque si bien es futurista, habla de justamente de problemas ambientales, es una película vieja hoy en día, digamos, pero muy atenta, digamos, a lo que se podría venir en ese sentido, que es Wall-E, que habla sobre justamente el desastre ecológico que hay, en cierto sentido, y la pérdida del planeta Tierra, digamos, y que todos los hombres viven como en unas esferas o plataformas, digamos, en el universo, en el espacio, mejor dicho, y que ahí adentro los tipos están en máquinas que los llevan y lo traen y son todos obesos, por ejemplo. Eso es una realidad, no es algo, o sea, está exagerado, pero en cierto sentido, si uno hace ciertas interpretaciones a cómo vive el hombre hoy, tiene que ver con esto. O sea, hoy nadie hoy camina 2 cuadras, salvo caminar a 2 cuadras o 5 cuadras para tomarse un colectivo. Pero ya lo que es el esfuerzo físico, por el esfuerzo físico, no está dentro de nuestra cotidianidad, digamos. Entonces, estos son elementos o prácticas, mejor dicho, que van alterando nuestro cuerpo, digamos. O sea, y aunque ustedes no crean, así como hay residuos evolutivos, también hoy se está analizando qué favorece esto, qué no. O sea, qué se va a perder de todo esto, por ejemplo. Si yo durante el día, si trabajo 8 horas y esas 8 horas trabajo sentado, digamos, eso a la larga o a la corta me va a afectar, digamos. Me va a afectar metabólicamente, me va a afectar en el cuerpo, físicamente, digamos. El hecho de que yo trabajo en la universidad y nosotros ahora, en realidad eso hace rato que está, pero recién ahora lo están aplicando, creo yo, y el año pasado habían aplicado esto de la pausa saludable, que era como tomarte, no sé, 20 minutos, media hora, y de como que relajar, en cierto sentido, como estás sentada constantemente trabajando, moviendo papeles, pero no te mueves de la silla o no te levantas tanto de la silla, esa pausa saludable era levantarte, salir, digamos, y hacer estiramientos, por ejemplo. O controlar la posición de cómo estás sentada en la silla, a qué altura tenés la computadora, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Y yo tengo compañeros que no, yo soy más grande que ellos y ellos no saben flexionarse, por ejemplo. O sea, se flexionan y le duele todo, digamos. O sea, eso es algo rarísimo, digamos. O no hacen deportes, ¿sí? O sea, todo esto provoca, digamos, ciertos daños que van generando, si se quiere, problemas a la larga. Entonces, todo esto es lo que se estudia dentro del campo de la genética humana y dentro del campo también de lo que es el ser humano, digamos, desde su anatomía y también cómo este entorno creado por propio hombre genera, en cierto sentido, todo lo que tiene que ver con su desarrollo, digamos, ¿sí? Sí, Santiago, la ergonomía tiene que ver un poco con esto. ¿Qué significa algo ergonómico, digamos? O sea, la mayoría de los trabajos miran, por decirlo de alguna manera, que se trabaje dentro de una especie de ergonomía. La ergonomía tiene que ver con las cualidades que tiene uno a la hora de trabajar y qué posiciones toma el cuerpo, que sean los menos estresantes y menos acusantes, si se quiere, al propio cuerpo, ¿sí? Entonces, si yo, no sé, yo me acuerdo que yo viví un año en España y allá el trabajo de arqueólogo es muy distinto a lo que nosotros conocemos acá, digamos, bueno, y trabajando con ellos, me acuerdo que en nuestra área nunca apareció nadie que del aspecto, por ejemplo, de las ciencias del trabajo, a ver cómo nosotros trabajábamos, excavábamos y hacíamos nuestra tarea, digamos, ¿sí? Y me acuerdo que fueron a ver cómo estábamos excavando y yo me reía mucho porque eso claramente acá nunca existió, pero yo trabajo de una manera que no es ergonómica, por ejemplo, que nadie me enseñó a excavar a mí, o sea, nadie te enseña, o cuando yo
nadie te enseña la mejor manera o forma de hacer ese tipo de trabajo. Y tenés lesiones a la larga, o sea, yo tengo tendinitis en las dos muñecas, por ejemplo. ¿De qué? De excavar, del cucharín, de estar rascando, de hacer perfilados, por ejemplo. Y nadie te enseña esas cosas, digamos, o sea, pero también es esto bueno saber que que hoy en día hay ciencias que estudian esto, pero también entender un poco, por ejemplo, en este campo de la evolución humana, a qué estamos llevando nuestro cuerpo. Entonces, hoy en día la mirada está puesta en esto, desde la alimentación, quizás la parte nutricional, porque no es algo fuera. Y con esto me refiero a que, o sea, nosotros tuvimos una ventaja evolutiva para poder justamente dar ese salto cualitativo que tiene que ver con la alimentación. Hubo un cambio de alimentación, ¿sí? Ingresan las proteínas de buena calidad. Eso hace que justamente sucedan cosas, digamos, ¿sí? En ese sentido. Bueno, vamos ahí porque si no hablo mucho y no... ¿Dónde está? ¿Llegan a ver esto? Yo les voy a dejar todo esto subido hoy, pero esto, para que ustedes vean, es un esquema evolutivo hecho por Edward Carbonell y Arzuaga, digamos, que en este caso yo los tomo a eso porque son pioneros en este campo y porque en cierto sentido lograron en un punto sintetizar, les diría, cómo fue la evolución. No es la única, hay muchas, ¿sí? Pero acá es donde empieza a aparecer, digamos, lo que conoceríamos como los primeros Homo, digamos, ¿sí? Australopithecus africanus es el eslabón, digamos, que nos lleva a nuestra evolución. Van a ver que hoy en día aparecen cada vez más especímenes que tienen que ver justamente con esta cadena, sí, que donde tenemos espacio, que hay signo de pregunta, suceden, o sea, es, no es. Y también acá yo les había dicho que si bien la teoría de la evolución de Darwin sumada a la teoría genética son claramente comprobables, la noción de gradualismo es la que entra en juego, porque para algunos científicos sí la evolución es gradual. Si nosotros estamos hablando de una evolución gradual, vamos a esperar o vamos a tratar de conseguir ese eslabón perdido, ¿sí? Pero si hablamos de una evolución no gradual, sino una evolución que se da a saltos discontinuos, por ejemplo, no esperemos encontrar al eslabón perdido porque no va a aparecer, digamos, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que dice una teoría y otra? Esto es más a comentario para que ustedes entiendan y también si encuentran por ahí otro esquema evolutivo, digamos. Los gradualistas siempre van a esperar encontrar el eslabón perdido. ¿Quién sería este eslabón perdido? De acá, de esta cadena o de este camino que lleva, por ejemplo, de Australopithecus a Homo, encontrar un intermedio, digamos, que presenta esa característica mixta. Ese sería el eslabón perdido. Pero si yo estoy pensando que la evolución no es gradual, sino que es a salto, claramente que no voy a encontrar ese eslabón perdido porque los cambios son discontinuos y son como a saltos. O sea, no aparece el anterior, sino que ya aparece el cambiado, ¿sí? En este sentido, o el evolucionado, si quieren. Y acá un poco les traje esto desde de otra clase, pero me interesa ver esta cuestión. Digamos, nosotros tuvimos unas presiones ambientales, que todo esto va a suceder en África, ¿sí? África es la cuna de la evolución, eso ya está más que probado, digamos, ¿sí? En este sentido, producto de este bipedismo que logra tener nuestros primeros ancestros, que podríamos pensar en un Australopithecus, ¿sí? Ahora vamos a ir a ver eso. Ese bipedismo me va a permitir a mí, ¿qué cosa?
el uso de herramientas. ¿Por qué? El hecho de que yo camine erguido cada tanto va a provocar que yo suelte mis manos. O sea, que no tenga que apoyar los nudillos para caminar, sino que tenga las manos libres. El hecho de tener las manos libres me permite, ¿qué cosa? Llevar cosas, ¿sí? Acarrear cosas. Y esta idea de uso de herramientas, ¿por qué? Porque acá va a aparecer una cuestión. Va a empezar a darse un crecimiento cerebral a partir del cambio de dieta. Este cambio de dieta es producto, digamos, de que justamente estos Australopithecus se quedan sin su ecosistema, digamos, donde ellos obtienen sus alimentos y van a tener que caminar distancias para llegar a otro árbol, subirse y comer eso. Va a llegar un punto que no van a encontrar más estos lugares. Entonces van a tener que andar por el suelo y ahí es cuando empieza a aparecer la marcha bípeda más ajustada, digamos. ¿Por qué necesita caminar sobre sus dos pies? Porque los pastos le tapan. Entonces necesita mirar si no viene ningún depredador. Y si yo voy en cuadripedia, no veo. ¿Sí? Entonces el hecho de erguirme y mirar por sobre los pastos me va a permitir, digamos, esto, tener una visión de saber si hay un depredador, y por otro lado esto va a ser recurrente. Entonces, y acá va a entrar otra ingesta. Se va a empezar a comer, digamos, esto sí es, a ver cómo decirlo, interpretación y literatura, pero que tiene mucho énfasis, porque en cierto sentido la mayoría de los grandes monos, por ejemplo, si nosotros vemos conductualmente, vamos a ver que ellos tienen hábitos, ¿sí? Que algunos de ellos se podría hablar de innatos, pero el hecho de, por ejemplo, que tener hambre y utilizar como un palo, ¿sí? Una rama, meter no sé si está bien la expresión, en un nido de termitas, por ejemplo, y sacar, ir viendo qué sale y van comiendo, ¿sí? Eso termina siendo un hábito en el cual la práctica. O el hecho de que ellos consumían un tipo de nuez y su práctica es que romper el cascarón de esa nuez para poder sacar el fruto, ¿sí? Bueno, acá se interpreta que pasó algo parecido, ¿sí? ¿En qué sentido? Digamos, estos antropomorfos o estos Australopithecus se encontraron primeramente con desecho o carne, lo que sería la carroña, digamos, de otros predadores, y lo que ellos hicieron fue, primero, probar la carne cruda, pero era algo que no lo podían comer ni digerir, digamos, y lo que hacen es rompen el hueso, rompen un hueso y empiezan a comer la médula al tuétano, ¿sí? Que esto es una fuente muy rica en proteínas, digamos, y empieza a ser su alimento favorito. Y lo relacionan mucho como esta idea de cascar, digamos, la corteza de la nuez para sacar el fruto, ¿sí? Es como una práctica similar. Entonces, donde acá se da una mayor, digamos, ingesta o buscan, digamos, estos productos cuando los encuentran, por ejemplo, el hecho de encontrar un animal muerto y en cierto sentido no es que no probaron la carne cruda, la prueban, pero obviamente que le hace mal porque está descompuesta y un montón de cuestiones, entonces van al hueso, digamos, rompían el hueso y sacaban el tuétano. O sea, este producto empieza a generar ciertos tipos, cambios adaptativos, cambios anatómicos también, porque ¿qué empieza a aparecer? El cerebro empieza a transformarse, empieza a aparecer el neocórtex, empieza un gran desarrollo en ese sentido, y esto por eso hay un crecimiento cerebral, ¿sí? Que ese crecimiento cerebral se relaciona con este uso de herramientas, porque a mayor crecimiento cerebral se interpreta que hay una mayor interconexión de neuronas y en este sentido hay un mayor desarrollo de pensamiento, ¿sí? Y por otro lado, trae como consecuencia también la reducción de dientes. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito obtener o comer ciertos tipos de alimentos que antes venía comiendo, entonces no necesito tener una dentición tan grande, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito mejor esto. En este sentido, acá hay un cuadrito muy resumido, yo les voy a dejar esto, así que no se preocupen, de cómo es el cambio dietario. Digamos, fíjense que Australopithecus tiene una dieta bastante vegetariana con
la incursión de proteína, pero en este sentido de pequeños insectos, digamos, todavía, y empieza a darse, digamos, la intromisión de ciertas cuestiones, ¿sí? En este sentido. Recién, digamos, con Homo habilis empieza a darse una dieta mucho más omnívora, oportunista. ¿Por qué aparece acá esta idea? Porque justamente busca la oportunidad cuando encuentra animales muertos, ¿sí? Entonces consume nueces, grasas de animales, en este caso esa grasa animal sería el tuétano, ¿sí? El tuétano, para que ustedes entiendan, es la médula de los huesos, o si quieren entender en un corte más, es el caracú. ¿Alguien come osobuco? ¿Alguna vez comió? El osobuco y el caracú, digamos, lo que es el caracú es justamente este producto, digamos, ¿sí? Y acá aparecen herramientas. De modo 1 van a encontrar que la tecnología es bastante precaria hasta hacerse más compleja, ¿sí? Entonces tenemos las herramientas modo 1, que son de pequeños artefactos con filo, que lo vamos a ver. Con Homo erectus ya tenemos una dieta mucho más omnívora, con una estrategia de caza, ya hay otro tipo, se llama Homo erectus porque camina erguido, ¿sí? Ya tiene una postura más erguida. Hay un conocimiento de fuego y demás, pero esto lo vamos a ver un poquito, para no mezclarle tanto, vamos a ir un poquito más allá. Les quiero mostrar esto otro, que es donde sucede todo en realidad, y de ahí empezamos a hablar, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esto? Esto es muy resumido en parte, y en parte sí y en parte no, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto sucedió en el continente africano, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Hay una falla, que es la falla del Rift, que es esta falla que está en línea roja. Esa falla del Rift se provoca a partir de que acá abajo del continente africano hay dos placas, ¿sí? Placas tectónicas, ¿sí? Que se encuentran unidas, y esta falla se provoca porque esas placas se separan, ¿sí? Justamente esto se da con un movimiento telúrico, ¿sí? Un movimiento sísmico que va a provocar esa separación. Cuando esto se produce y se produce esta gran falla del Rift, va a generar, digamos, que la población que se encuentra en este territorio se divida en dos. O sea, van a quedar monos del lado del oeste, ¿sí? Y monos, o de la misma población, del grupo del lado del este. Bueno, justamente estos grupos que quedan del lado del este, va a haber, o sea, ese gran movimiento de las placas va a provocar esa formación de lo que va a ser la falla del Rift, pero también va a provocar cambios ambientales. ¿En qué sentido? Lo que va a suceder en este lado del este es que ese ambiente que antes era selva, imagínense un ambiente selvático, húmedo, digamos, con muchos árboles, digamos, con mucho verde, bueno, eso se va a ir perdiendo, ¿sí? Y va a aparecer lo que sería la gran sabana. ¿Qué hablamos con la sabana? Hablamos justamente de un ambiente mucho más seco, ¿sí? Donde hay una pérdida de población justamente de ambiente selvático, por decirlo de alguna manera, y donde en este nuevo ecosistema, esos monos que empiezan a quedarse en esos lugares con esos árboles empiezan a cambiar. Digamos, por eso vemos, fíjense, que toda la zona del este es donde se da el mayor encuentro de fósiles, ¿sí? De la línea Australopithecus y de la línea que va a dar a lo que va a ser, digamos, la línea Homo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente ese gran cambio ambiental, fíjense, hay una presión ambiental, ¿sí? Va a provocar que esos monos que vivían en los árboles se bajen de esos árboles. ¿Se bajan por qué? Porque ya no hay más alimento, ¿sí? Entonces, acá la particularidad del ambiente es que provoca como si fueran unos famosos montes islas, se llama, que son pequeños cúmulos de árboles que van formando como si fueran islas, ¿sí? En distancias más o menos prolongadas. En este caso, si esa población vivía en un monte isla en este lado y esos recursos se agotan, o sea, se comen todo lo que hay dentro de ese árbol, por ejemplo, arriba de ese árbol, piensen que acá es donde podemos asociar con lo que vimos en la clase pasada, en qué sentido lo digo, el hecho de cómo se mueven braquiación, ¿sí? Y
cuadripedia a partir de la postura o la posición de cuadripedia, porque me apoyo en los nudillos, ¿sí? De las extremidades superiores. Bueno, esto va a llevar a que ellos tengan que caminar un trecho para ir a otro monte isla, ¿sí? Entonces, esa salida y ese trayecto lo van a hacer como, no lo van a, o sea, van a hacer una parte, si se quiere, en cuadripedia, pero sí o sí van a tener que mirar qué está pasando, porque los pastos son pastos grandes, altos, mejor dicho, más que grandes, entonces los tapan. Entonces ellos se tienen que parar cada tanto, entonces esto es lo que va a llevar progresivamente, se cree, a que justamente esa idea de marcha bípeda sea más continua y se fije más en el grupo, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá esto? ¿Cómo sucede? Es un cuento, o sea, es como un cuento lo que le estoy contando, bastante acotado, pero no por eso quiere decir que no sea comprobado, ¿sí? Acá en ese gran cambio se sucede que aparece, digamos, lo que es... bien, lo que es este cambio de alimentación progresivamente. Piensen que el hecho de la ingesta de mayor cantidad de proteínas va a provocar, si estamos hablando de grupos que eran vegetarianos, digamos, tenían en este sentido un sistema digestivo apropiado, digamos, para el consumo de qué, de mayor cantidad de vegetales, en este sentido, y procesarlo, o sea que no estamos hablando como tienen las vacas, por ejemplo, de 2 o 3 estómagos, no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de un sistema digestivo suficiente como para poder permitir, digamos, ese procesamiento de alimentos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando se ingesta otro tipo de alimentos, lo que empieza a provocar es que justamente, digamos, el sistema digestivo se acorte, o sea, los intestinos se acortan, ¿sí? Se acortan los intestinos y crece el cerebro. Ese es el gran cambio que hay, digamos, en este sentido, ¿sí? Bueno. En este sentido, acá tenemos una categoría que son los homínidos, digamos que estamos hablando de primates que pertenecen al orden homínida, o sea, el orden de los seres humanos, y primate es el orden dentro del cual están, digamos, en la clase de los mamíferos, que incluye al hombre, a los monos antropomorfos, los monos del viejo y del nuevo mundo y los prosimios, ¿sí? O sea, acá aparecen como una gran familia que vamos a ver que esto se va acotando hasta llegar a la familia hominidea, que es justamente en donde estamos nosotros con los grandes monos, nuestros ancestros, ¿sí? En este sentido, vamos a encontrar que hay dos teorías en las cuales hablan de la evolución humana, como teorías bastante fuertes o doctrinas bastante fuertes. Uno es el monogenismo y el otro el poligenismo. El monogenismo lo que nos dice es que todas las razas humanas descienden de un tipo primitivo y único, ¿sí? O sea, hay un solo ejemplar del cual salimos todos. El poligenismo dice todo lo contrario, justamente. Plantea la doctrina que en realidad hay una gran variedad de orígenes en la especie humana en contraposición justamente a lo que se ve del monogenismo. O sea, estas dos teorías es como que entran en contradicción un tiempo bastante importante. ¿Por qué? Se sabe que la cuna de la humanidad es África, en este sentido, pero también se entiende, hay dos hipótesis que plantean trabajos bastante interesantes. Uno es del origen multirregional. Acá se plantea, digamos, que todos los humanos derivamos o derivan de una especie única biológica que emerge en África hace más o menos 1,8 millones de años. Esta especie fundadora sería Homo erectus, ¿sí? Homo erectus tiene la particularidad no solamente de ser el ejemplar llamado Homo erectus porque camina erguido,
sino que también es el primero que sale de África, digamos. Este grupo se expandió por toda África, Asia y Europa, digamos, ¿sí? Porque hay ejemplares en Java, en Indochina, en Asia, digamos, en Europa hay bastantes en este sentido. Y estas variaciones geográficas de Homo erectus evolucionaron en 3 grandes regiones geográficas, África, Asia y Europa, digamos, manteniendo su identidad, y por eso se llama un fenómeno llamado de la continuidad regional. ¿En qué sentido? Al llegar a estos nuevos espacios con ambientes posiblemente totalmente diferentes, dieron lugar ahí a otros tipos, ¿sí? Evolucionaron, se transformaron, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál es este modelo, digamos? ¿Qué es lo que nos dice este modelo? En cierto sentido nos plantea, digamos, que esa especie fundadora, digamos, dio lugar en estos 3 continentes a otras especies, en cierto sentido, y que vamos a ver que cuando llega el Homo sapiens sapiens, que sale de África, digamos, porque en África sigue pasando cosas, no es que se van todos, digamos, ¿sí? Va a provocar su reemplazo, ¿sí? En este sentido, que es un poco lo que sucede. La hipótesis del origen único, plantea que el hombre moderno apareció recientemente, se produjo a partir de la evolución del hombre arcaico y que ocurrió en África hace aproximadamente unos 200.000 años, digamos. Entonces el hombre moderno apareció en África, y desde África se irradia, por decirlo de alguna manera, hacia todo el continente y sustituye a estas poblaciones que se encontraban en estos territorios, digamos, las sustituye, en cierto sentido, ¿sí? O sea, estos 2 modelos conjugan y están presentes. En cierto sentido, perdón que esta foto está muy pixelada, pero habla un poco de esta cuestión de cómo sería, digamos, el modelo multirregional habla de una salida de Homo erectus, por ejemplo, de África, que conquista, digamos, estos nuevos territorios, pero también vemos cómo fluctúan o cómo hay, digamos, entrelazamiento entre esto y sustitución de estos grupos, ¿sí? En cambio, la teoría de la salida única de África habla ya que el que sale es Homo sapiens ya constituido, y lo que va a hacer, digamos, va a ser reemplazar a esos grupos existentes en estos lugares, ¿sí? Son 2 teorías que hacen mucho ruido y que en cierto sentido presentan muchas, podríamos decir, o sea, son las 2 únicas que presentan en cierto sentido adeptos bastante importantes. No tengo mouse y como que me resulta muy difícil. Bueno, cuando hablamos de los primeros homínidos, vamos a hablar de Australopithecus. Australopithecus es un grupo bastante importante de homínidos que surgen en África con ciertas características. Fíjense que vamos a ver que presenta una anatomía corporal que es casi humana, o sea, todo ese esqueleto axial es prácticamente humana, digamos, es en este sentido un ejemplar donde camina erguido o tiene ¿por qué nos damos cuenta? Por esta característica de lo que es la cintura pélvica en relación con la cabeza de fémur, ¿sí? Entonces, Australopithecus surge en el este y el sureste de África hace 4.5 a 1 millón de años, ¿sí? Características generales: tiene un cerebro pequeño, 350 centímetros cúbicos a 450 centímetros cúbicos. Esta diferencia de 100 centímetros cúbicos se debe muchas veces al dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es la diferencia entre machos y hembras, ¿sí? Vamos a ver que a veces los machos presentan una connotación que son mucho más grandotes o robustos que las hembras, ¿sí? Tiene un cuerpo de aspecto simiesco, los miembros superiores son mucho más largos que los inferiores. Fíjense, acá no hay una transformación todavía. La postura erguida y marcha bípeda está presente. La dentadura, caninos pequeños, molares con una gran o con una gruesa capa de esmalte. ¿Esto qué significaba? La dieta. O sea, si bien habían perdido
colmillos, por ejemplo, no tenían unos caninos muy grandes, sino eran pequeños, todavía subsistía, ¿qué cosa? Los grandes esmaltes en los dientes, o los gruesos esmaltes en los dientes, que esto era posible porque permitía justamente la masticación, digamos, ¿sí? El hecho de poder roer o romper, digamos, bayas, raíces más gruesas y ese tipo de alimentos, ¿sí? Estos se van a dividir en varios grupos, que van a ver que hay grupos que no llevan a nada, ¿sí? O sea, como que perecen, llegan hasta cierto punto, porque están adecuados, por ejemplo, todo lo que es la parte de Australopithecus robustus y que están en el sur, prácticamente se extinguen, ¿sí? Tenemos Australopithecus boceis, que van a formar las formas más robustas, y después tenemos Afarensis y Africanus, que son los más ligeros o más gráciles, que justamente esos son los que se miran porque esos son los que dan la continuidad, ¿sí? A estos dos grupos van a tener otra forma de denominación, les digo ya, los grupos de robustos o más, las especímenes como más corpulentos, se lo empieza a llamar con una nueva nomenclatura que van a ser los parantropos, ¿sí? Pero eso un poco es dato de color, por decirlo de una forma, porque en realidad. La primera que se encuentra es Lucy, que es un Australopithecus afarensis, que se llama Lucy in the Sky with Diamonds, porque su investigador escuchaba mucho a los Beatles, digamos, y escuchaba la canción de justamente de Lucy, y cuando la encuentran ya estaban medio que no sabían que iban a poder encontrar algo o no, ya estaban desestimando cualquier cosa, y cuando aparece Johansson la bautizan Lucy, ¿sí? Esto que ven con color es lo que se recuperó del esqueleto. Y lo que ven con blanco es todo lo que falta. O sea, un registro arqueológico a veces suceden estas cosas. ¿En qué sentido? No tengo todo, no tengo el esqueleto completo, tengo partes, ¿sí? Y por otro lado, le quería mostrar acá Australopithecus o Paranthropus robustus, Australopithecus robustus. Fíjense esto, que era un poco lo que quería que veamos la clase pasada. Acá la cresta sagital, fíjense lo que es el cráneo, o sea, es fantástico esto. O sea, esto tenían una cresta sagital, digamos, anatómica. ¿Por qué? Porque justamente tenían que poder mover esta mandíbula. Entonces, la musculatura del macetero, todo lo que era la musculatura temporal, digamos, se posicionaba en estos arcos y permitían justamente la articulación de la mandíbula, pero eran mandíbulas muy fuertes, ¿sí? Este grupo en particular se extingue, se hace muy especialista en consumir gramíneas y raíces y tubérculos muy gruesos. Entonces, en ciertos sentidos, como que por eso la necesidad de esta musculatura y por eso la necesidad de estos dientes, digamos, ¿sí? En ese sentido. A nosotros nos va pasando cosas en nuestra evolución. Algunos accidentes son buenos, digamos, en este sentido. Por ejemplo, la aparición del fuego, ¿sí? La aparición del fuego va a provocar un cambio de dieta, ¿sí? Y acá es donde con esa aparición del fuego es que nuestro cráneo empieza a hacerse más humano, más como tenemos hoy, digamos. Ya llegando a la línea Homo, el primero de ellos es Homo habilis, que significa hombre hábil. Digamos, ahora vamos a ver por qué se llama hombre hábil. Si vemos su lugar de origen o su lugar donde podemos encontrar ejemplares, todo el este africano, la datación o edad o año de periodo, digamos, de permanencia, se podría pensar de 2 a 1.6 millones de años, presenta un tamaño cerebral. Fíjense en esto, cómo empieza a aumentar, de 600 centímetros cúbicos, una estatura de 1,20 m, 1,30 m, ¿sí? Son pequeños. Hay un presente dimorfismo sexual, en este caso, que se lo ven ya no tanto por el tamaño cerebral, sino por la estatura, ¿sí? Hay una dieta omnívora y la tecnología de modo 1, que es la piedra lascada. Acá van a haber variaciones. La primera variación es Homo rudolfensis, que es este particular,
se lo encontró cerca del lago Rodolfo, de ahí viene su nombre, digamos, y que presentaba una cara mucho más aplanada y alargada, con caninos más largos y esmalte más gruesos que los molares. ¿Por qué hablamos de una tecnología modo 1? Esta es la tecnología que se le encuentra a Homo habilis. Si ustedes ven, ¿qué ven? Piedra que está cortada, digamos, golpeada, y esto presentaba un tipo de filo que permitía, digamos, que ellos pudieran golpear los huesos, ¿sí? Para sacar el tuétano, ¿sí? ¿Por qué se llama tecnología aldubayense? Porque se entiende que estos artefactos no era que ellos encontraban esto cortado, sino que ellos lo cortaban. Entonces, el hecho de que puedan pensar que si yo rompo esa piedra, digamos, puedo obtener algo que me va a permitir raspar o que me va a permitir romper otra cosa, ya estamos hablando de un instrumento, ¿sí? Que es un poco lo que tienen que tener en cuenta. Morgaster es una variación del Homo, es una variación del Homo erectus, pero es el Homo ergaster es el Homo erectus africano, ¿sí? Esto está así, digamos, lo que se descubrió hace bastante, pero lo que se dio, digamos, este cambio de nombre. Homo ergaster presenta la característica, fíjense cómo el cráneo tiene esto es el torus supraorbitario bastante mucho más amplio, digamos. ¿Por qué? Porque parecería que esto le permite protegerse, digamos, de lo que son el sol y de protegerse, digamos, de ambientes como muy nocivos, ¿sí? Su lugar de hallazgo va a ser Kenia, en África. Más o menos el recorrido temporal es de 1.8 millones de años a 1.2 millones de años. Presenta una cara mucho más corta y una apertura nasal mayor, ¿sí? Como que se expande. La capacidad craneana, partimos de 350 a 450, llegamos a 600 y con esto fíjense cómo aumenta, de 750 a 1250 centímetros cúbicos. O sea, acá ya pasan cosas, ¿sí? Se dispersó por todo Asia. Fíjense, acá ya tenemos una tecnología modo 2. ¿Qué significa esto? Hay una fábrica, ¿sí? Acá ya no me quedo con el canto rodado que le pego y se parte en dos y utilizo como filo. Acá empiezo a deshuesar ese canto rodado, digamos, para sacar filos, para utilizar como corte. Acá ya hay primero una mayor optimización de los alimentos, ¿sí? Que claramente que ya acá, si bien no comen carne cruda todavía, digamos, porque ahí hay un problemita en ese sentido, sí se entiende que empieza a darse como una especie de proceso, digamos, se sigue consumiendo el tuétano, ¿sí? En este sentido, y ya hay como una situación entre Homo ergaster y Homo erectus que tiene que ver con que aparece el fuego, ¿sí? ¿Qué significa esto? El fuego va a aparecer como un accidente medioambiental. O sea, para el proceso y la época en el cual estamos hablando, era común que hubiera muchas tormentas, muchos cambios climáticos, y entre las caídas de los rayos va a provocar el incendio, digamos, de muchas zonas de sabanas, digamos, que esto va a provocar justamente que se encuentren, digamos, con el fuego y también se encuentren con otra cosa. Empiezan digamos, esto es muy teórico, les digo ya, porque es una interpretación que se van haciendo con respecto a cómo, qué sucede y qué pasa con este fuego. Ellos, el encontrarse con este elemento, digamos, primero no saben ni qué es, claramente, pero entienden que es dañino porque claramente que lo quieren agarrar y qué sé yo, y se queman, digamos. Pero a la vez se empiezan a dar cuenta, ¿por qué? Porque esos campos que han sido quemados y que quedan animales atrapados, se empiezan a consumir esa carne y le empieza a gustar, digamos, o sea, entienden que no crean el fuego, pero sí empiezan a querer dominarlo, ¿sí?
O sea, ¿a qué me refiero con esto? Es una dominación en donde ellos tratan de que ese fuego perdure, o lo tratan de encerrar o de mantener, pero no saben cómo se logra hacer, ¿sí? No saben todavía de dónde sale o cómo va a hacerse fuego, ¿sí? Solamente como que lo alimentan, por decirlo de alguna manera, o lo mantienen, digamos, a partir de esto, de utilizar algún tipo de sustancia, como puede ser ramita, cosas así, para poder mantener, digamos, ese fuego. El Homo erectus, que es la versión del Homo ergaster, nada más que este Homo erectus es el que sale de África, digamos, justamente se llama Homo erectus porque es prácticamente camino erguido, o sea, tiene, primero, logra, digamos, una marcha como más continua, ¿sí? Más, como que esa peculiar marcha bípeda se va haciendo cada vez más efectiva. ¿Sí? Ustedes tienen que empezar esto, que no es que antes no caminaban bien, sino que justamente esa adaptación se va haciendo cada vez más fija, hasta en cierto sentido marcar, digamos, esa gran diferencia, ¿sí? Acá vemos que presentan, fíjense, la temporalidad entre 1.8 millones de años a 300.000 años, ¿sí? Hay una capacidad craneana muy parecida claramente a Homo ergaster, porque es la versión que se va, digamos, entonces tenemos 750 a 1250 centímetros cúbicos. Hay fósiles que se encuentran en Asia, en Indochina, en África, digamos. Estos vivían en cuevas, en abrigos rocosos, conocían el fuego, pero no lo llegaban a dominar, ¿sí? Fíjense acá en este sentido las industrias, porque era buena, tenía mejor industria, o sea, empieza a conocerse, o sea, acá vemos ampliamente un gran desarrollo del cerebro, ¿sí? Homo erectus es el primero que entiende al grupo, o sea, es mucho más, como que acá vemos un gran desarrollo que tiene que ver justamente con la vida en comunidad, ¿sí? Porque el fuego, ¿qué ventajas creen ustedes que trajo? ¿Qué les parece a ustedes, digamos? Si Podían estoy cocinar e iluminar de noche. exacto, digamos. Piensen que acá hay una cuestión, digamos. No solamente esto de lo que hablan sus compañeros, de iluminar, sino de estar protegidos. Es un abrigo el fuego, ¿sí? Y estar protegidos, cuidarse de los depredadores, pero también era un lugar común. ¿En qué sentido lo digo? Un lugar común, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que hace uno cuando ve un fuego? Alrededor del fuego, ¿qué sucede? El hecho de la comunicación, digamos, el hecho de compartir, no solamente se comparte un alimento, sino que se comparten cosas, digamos. Esto es tan simple como yo sentarme alrededor de un hogar o, en este caso, un hogar o un fogón, digamos. Piensen esto de un campamento y un fogón. ¿Qué sucede? O sea, se da todo alrededor de ese fuego, digamos. Y acá es donde empiezan a darse lazos mucho más sociales, ¿sí? ¿En qué sentido? No solamente el fuego empieza a brindar, digamos, todo lo que es la adaptabilidad para cuidarse, protegerse, el hecho de poder comer más cosas, porque el fuego también me permite pasar de una dieta totalmente cruda a pasar a una dieta cocida, ¿sí? Que es bastante interesante esto, digamos. Yo creo que sí, que tiene nutrición, me parece, puede ser con Mati en algún momento, o ustedes no son. No sé si son ustedes otros, pero en ese sentido hay un elemento interesante acá que tiene que ver con este cambio. El hecho de comer alimentos crudos, digamos, primero, es un gasto mucho mayor de energía, ¿sí? Por otro lado, a veces yo no obtengo todos los nutrientes eh, de esos vegetales o de esos alimentos que estoy consumiendo crudos, digamos. Entonces el fuego me va a traer otra ventaja, me va a poder alimentarme y comer aquellos elementos o alimentos que yo en un momento lo descarté porque eran feos, eran amargos, no los podía comer, por ejemplo, para el hecho de pasar por un proceso de fuego, ser mucho más sabrosos, ser mucho más digeribles, o sea, trae una ventaja bastante interesante de analizar
No, ahuyenta más a los peligros y en cierto sentido los protege más, ¿sí? No los atrae, los ahuyenta. En cierto sentido, no piensen que es una ventaja en muchas cosas, ¿sí? Piensen, y acá es donde fomenta la unión, digamos. El fuego permite, digamos, la unión, permite, acá es donde empieza, alrededor de un fuego, donde se empieza a pensar, lo digo así porque eso también es toda una hipótesis, de cuándo empieza el habla, por ejemplo, ¿sí? Cuando empezamos a contar cosas. Bueno, acá se cree que había había, digamos, sonidos guturales o había una especie de incipiente vocabulario para significar peligro, para significar eh, alguna especie en particular. Este grupo ya caza, es cazador, ¿sí? Por eso tiene un instrumental necesario, acorde para lo que quiere hacer, ¿sí? O sea, y el hecho de que viva en abrigos rocosos, piensen, de que es como que empieza a adaptarse a nuevos tipos de ambiente, donde necesita otro tipo de cosas y donde no es lo mismo un grupo que vive en la estepa y otro grupo, o un grupo que vive bajo un alero rocoso o dentro de una cueva, que un grupo que vive a la intemperie, ¿sí? O sea, cambios alimentarios, hay todos procesos de forma de primero, y también piensen esto de que en esa comunión alrededor del fuego, también como que se plantean estrategias de caza, ¿sí? Es como que yo le quiero contar al otro, a mi compañero o a mi pariente, o ¿qué vamos a hacer? O sea, empiezan a pensarse, o sea, acá hay un mayor, o sea, el fuego permite esto, permite la mayor comunión, el cuidarse, el protegerse. Con Homo erectus empieza a darse también el hecho de que las personas que fallecían, digamos, empiezan a tener ciertos tipos de entierros, digamos, que ya no está hablando de otro tipo de sociedad, o sea, no está hablando de la primer elemento de lo que significa la muerte, que dentro de un proceso que podríamos pensar de justamente de pensamiento, digamos, para este momento es como algo bastante interesante, el hecho de que el muerto era enterrado con sus cosas, por ejemplo, ¿sí? O sea, con sus instrumentos que creaba y demás. ¿Está más o menos claro esto? Homo heidelbergensis es un homo, como Homo sapiens arcaico también llamado. Este Homo aparece particularmente en Europa, más específicamente en España, digamos. Eh, Tiene la característica de presentar, fíjense, una capacidad craneana de 1100 a 1400 centímetros cúbicos. En este sentido, ¿por qué decimos de dónde sale este Homo heidelbergensis? Y sería como una evolución del Homo erectus europeo, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Su dispersión, se habla de Europa, hay entre este signo de pregunta norte de África, ¿por qué? Porque está en estudio, digamos. Fíjense la estatura, tenemos 1,60 m o 1,85 m, o sea, era bastante alto en este sentido. De peso varía entre 60 a 100 kilos, perdón. Esto tiene que ver más que nada, piensen en que acá se presenta una de mayor característica esta idea de dimorfismo sexual, que es la diferencia anatómica entre hombres y mujeres, digamos, a partir de lo corporal. Acá ya aparece un tipo de tecnología de modo 2, donde aparecen puntas de lanzas, raederas son elementos o cuchillos que raen, se raspan. Acá vemos que ya se vestían con cueros, utilizaban vestimenta, utilizaban, digamos, otro tipo de herramientas o de instrumentos que crearon para poder cazar, por ejemplo, ¿sí? Las bifaces son especies de cuchillos que tienen doble filo en la cara anterior y en la cara posterior, ¿sí? Por eso se llama bifaces. Pasamos a Homo sapiens neanderthalensis, en este caso el hombre de las cavernas, a veces llamado así en la literatura,
siempre se pensó que Homo neanderthalensis era el más bruto de la evolución humana, digamos, que era como el error, por decirlo de alguna manera, pero en realidad hace bastante se está pensando que no era así, justamente. ¿Qué características presenta? Fíjense, habitó desde hace 150.000 años hasta 30.000 años en Europa y Asia Occidental. Hay un sitio en Israel, cerca de Israel, ¿va? Donde aparece, digamos, una ocupación Homo sapiens sapiens y una ocupación neanderthalensis, ¿sí? Bastante interesante ese sitio, bueno, ahora no sé cómo se estará eso, pero bueno. Presenta una capacidad cerebral de 1.200 a 1.750 centímetros cúbicos. Vamos a ver que este supera al Homo sapiens sapiens a nivel de capacidad craneana, ¿sí? Hay una marcada anatomía, presenta más que nada brazos y torsos grandes, robustos, por eso se pensaba que era el hombre de las cavernas o esta idea del hombre bruto, porque era muy tosco su cuerpo, digamos, era muy fibroso, pero a la vez, digamos, grandote, ¿sí? Aspectos culturales, hay rituales funerarios, hay entierros, hay dominación del fuego. Homo sapiens ya dominaba el fuego, ¿sí? Ya lo sabía crear. Hay cocina y hay aprovechamiento de animales para la vivienda, para vestirse. En este caso utilizaban lo que eran los tendones para hacer cuerdas. Este grupo en particular vamos a ver que hay ocupación en zonas más marítimas, por ejemplo, o sea que hay un consumo mayor de proteínas porque consumía todo lo que eran los peces y moluscos, por ejemplo. Entonces eran como, tenían una carga mayor de lo que era a nivel proteico, digamos, en este sentido. Y acá presentan también, también hay otra cuestión, sabían el hecho de la cocina, ¿sí? Es bastante interesante de acá de ver, porque nosotros podemos entender que quizás lo más fácil y lo más comprensible podría ser el hecho de pensar en asar. ¿En qué sentido lo digo? O sea, el fuego me permite asar cosas, como que tirar cosas al fuego, o en este caso, el hecho de ahumar, por ejemplo, ¿sí? Alimentos. Bueno, Neanderthalensis empieza a hervir. O sea, ¿en qué sentido? Empieza a obtener otra forma de cocina, por eso se habla de una cocina, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a explorar. Hay fermentación, digamos, y también hay el hecho de hervir alimentos. ¿Cómo era esto? Generalmente este grupo vivía cerca, como te dije, en zonas donde eran zonas marítimas, en cavernas, digamos, y cuando estaban en lugares donde podrían tener piedra, lo que hacían era ahuecar la piedra como si fuera una olla, ¿sí? Ponerle agua de mar, ¿sí? Y ponerle piedras calientes. Eso, las piedras estaban incandescentes, entonces hacía borbotear el agua y ahí ponían los alimentos que querían hervir, digamos, o sea, un gran invento en ese sentido, le digo ya. O sea, era justamente un grupo que experimenta en la cocina, digamos, ¿sí? Como que ya hay todo, empieza a experimentar. También esto, piensa en cómo trataban de mantener los alimentos, digamos, y es el primero que empieza a congelar la carne, digamos, porque vive en lugares bastante fríos, entonces esto llevaba a que utilizara, por ejemplo, el hielo como forma de mantención de los alimentos, ¿sí? O hacían carne seca, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay todo un conocimiento o toda una exploración de la cocina que es bastante interesante de entender porque no es algo, es un invento, o sea, ¿sí? Es una exploración, es un ir más allá desde la idea de la proyección, digamos, que acá también entra o se ve, digamos, esta gran amplitud del desarrollo del pensamiento, ¿sí? En ese sentido. Acá ya vemos un modo tecnológico cada vez mayor, digamos. Acá un modo 3, llamado así, en el cual ya aparecen las puntas, las lanzas, arpones, hay anzuelos también, porque como estaban en zonas marítimas, tenían que pescar, así que hacían anzuelos con espinas, digamos, también hacían lanzas en este sentido, ¿sí?
Bueno, hay un, que no recuerdo si es Neanderthalensis o ya Homo sapiens sapiens, que utilizan como si fuera una lanza a propulsión, ¿sí? Que le permitía llegar mucho más lejos. El otro día estaba viendo justamente me había llegado algo de una revista muy interesante que mostraban, digamos, que Neanderthalensis cazaba a los mamuts, digamos, ¿sí? Era cazador de mamut. eh, y como que era bastante ágil, digamos, era su presa preferida, ¿sí? En este sentido, piensen, bueno, la película La Era de Hielo 1, digamos, tiene una relación bastante interesante. Yo le diría que ahí no sé si son neanderthalensis, pero tienen más idea de que son Homo sapiens sapiens, lo que aparecen los hombres ahí, con esa megafauna, ¿sí? Un poco para aclarar, no son dinosaurios esos, sino que son justamente mamíferos que sufren una gran radiación, digamos, adaptativa y genera que sean de mayor eh, peso y corporalidad, digamos, que los anteriores, ¿sí? Y eso aparece solamente en un periodo, después desaparece, bueno, en realidad dicen que lo que los desaparecemos somos nosotros porque no los comemos, digamos, ¿sí? Como que lo agotamos, en cierto sentido. Y después tenemos al Homo sapiens sapiens, que se caracterizó por conquistar toda la Tierra, digamos, o sea, hace 0,1 millones a la actualidad, con una tecnología cada vez mucho más compleja, con aspectos culturales donde aparece el habla, hay estrategias bien planteadas para la búsqueda de alimentos, o sea, esta idea de qué, de cazar, o sea, la estrategia de la caza como técnica es interesante porque yo me tengo que poner de acuerdo con otros y tengo que hacer una planificación, aunque no crean, o tengo que tener un plan para cazar ciertos tipos de animales. También aparece todo lo que es arte mobiliario, arte rupestre, arte parietal. ¿Qué significa esto? Se empieza a pintar el hombre, digamos, a dejar grabado su presencia en el planeta a partir de pintar en cuevas, de pintar, digamos, lo que caza, de pintar estrategias de caza en, en las piedras, de dejar su huella, sus manos, de plasmar, digamos, eh, no solamente a nivel de lo que podría ser todas las pinturas rupestres, sino que también todo lo que es el ajuar o el arte mobiliario, el arte que lleva y trae, empiezan a aparecer estatuillas, empiezan a aparecer, digamos, que todo esto nos habla de qué, de simbolismo y también nos habla de una presencia de estar ahí, ¿sí? En este sentido, es como que eh, acá cada vez que fallecía alguien, esa persona se hacía todo a nivel simbólico lo que era el arte fúnebre, digamos, no solamente el preparado del ajuar, o sea, esa persona se iba al otro mundo, o, digamos, o en esa veneración con todos sus objetos materiales, digamos, y también empezaban a aparecer elementos suntuarios, pero también elementos de prestigio, por ejemplo, collares, y varias cuestiones de este estilo, ¿sí? Voy a volver al anterior de los alimentos, como para cerrar la idea. En este sentido acá, en este cuadrito que hablamos de dieta, fíjense con Homo erectus, digamos, ya hay una estrategia de caza, o claramente que son omnívoros, hay un conocimiento del fuego, pero no una dominación del mismo. Hay una tecnología modo 2, que hay bifaces, raederas, puntas, digamos, con Neanderthalensis, hay una dieta omnívora, hay carne, vegetales, recursos marinos, moluscos, tortugas, utilización del fuego de manera sistemática, hay preparaciones culinarias, hay aprovechamiento de los alimentos,
Este aprovechamiento que yo les decía era el hecho de conservarlos, por ejemplo, ¿no? La tecnología de modo 3, lanza, arpón, propulsor. Homo sapiens arcaico presenta una dieta omnívora, hay una desecación y deshidratación de la carne, la congelación de la misma, el ahumado, hay una preparación de mezcla de sangre y carne en polvo, mezcla de grasas, que era una forma de ¿qué? De poder conservarla y de tener alimento previsorio, ¿sí? Hay una fermentación también. Acá claramente que esto, el tipo de consumo de alimentos y las distintas prácticas van a estar adecuadas al ambiente en el cual residen, ¿sí? Tecnología de modo 4, hay una variedad de armas y proyectiles. ¿Qué ventaja va a traer el fuego? Y acá con esto terminamos, yo les voy a dejar esto igual. El fuego va a traer esta idea de pensar la luz, que va a ayudar con la caza, porque claramente va a permitir, digamos, acorralar a los animales para cazarlo. Esta luz va a traer calor, digamos. Esa ayuda a la caza va a ser la modificación de útiles, porque hay muchas piedras que cuando se las calientan, digamos, los minerales se activan y son más fáciles de trabajar en este sentido, o sea, de tallar, a eso me refiero, ¿sí? Se va a conquistar el bosque, que es un nuevo espacio, si se quiere, digamos, habitacional y un nuevo espacio en el cual poder estar. El fuego también va a traer protección, digamos, contra insectos y contra carnívoros, contra otros depredadores, digamos. Hay cohesión grupal, ¿por qué? Porque alrededor del fuego es donde justamente se concreta lo social, ¿en qué sentido? Yo estoy al lado de otra persona, comparto un alimento, hablo, o sea, hay una comunicación o se espera que haya una comunicación y se espera que haya un compartir y una cohesión grupal, digamos, una unión grupal. Se da la preparación de los alimentos, por lo tanto hay un cambio de dieta y el fuego trae la conservación de la comida por sí, quizás antes la carne cruda se me podría y tendría que tener alguna forma de técnica para poder mantenerla y por medio de la cocción, digamos, la puedo conservar, ¿sí? Esto de acá abajo no es necesario que lo sepan ustedes porque no está dentro de sus apuntes, pero tiene que ver con dos maneras que en su momento se vieron, digamos, que tenía que ver con modelos explicativos del origen en el sentido cazador-recolector, o sea, la idea del hombre alfa o el macho alfa o la idea del hombre cazador, digamos, en contraposición con la idea de la mujer recolectora, ¿sí? Van a ver que no es algo que ustedes lo tienen que ver, pero es algo que por ahí es interesante, pero le voy a pasar todo esto, pero me interesa que vean hasta dónde vivimos nosotros, ¿sí? Eso no es nada, no es tan necesario. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Justo Mati me pidió para terminar antes hoy porque necesitaba algo en particular. Bueno, traten de, yo les voy a ir dejando, calculo que va a ser mañana, no hoy, en el aula, en el classroom, mejor dicho, algunas preguntas para que tengan en cuenta, que sean guías para empezar a procesar todo esto que vimos hasta ahora, ¿sí? La clase pasada ya vamos a ver antropología cultural, ¿sí? O social, en ese sentido. Vamos a salir de esto, ¿sí? Entonces nos vemos la clase que viene. Cuídense. Bueno, profe. Hasta luego. Chao, profe.